Sí, sí, perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, pues, no sé, es distinto al Zoom, no estoy muy acostumbrado a este. Bueno, ¿no? Habíamos dicho un poco esto de competencia perfecta, que teníamos competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, monopolio. Va a ser un poco lo que nosotros vamos a estar viendo. Y básicamente la clase pasada nos dedicamos a la competencia perfecta y habíamos dicho, bueno, que en gran medida estos mercados, cuando nosotros empezamos a analizar, va a haber 4 variables que vamos a estar analizando, que son número de empresas, grado de diferenciación de los bienes producidos, es decir, si es un bien homogéneo o no, la capacidad de cada empresa que tiene para fijar precio, entonces si una empresa tiene el poder de fijación de precio o no lo tiene, y eso tiene que ver con que si en el mercado en el cual opera tiene una parte importante de ese mercado, una parte muy diminuta, y la cuarta tenía que ver con la existencia de barreras a la entrada o a la salida de cada mercado, ¿no? En competencia perfecta dijimos que había una gran cantidad de empresas, ¿no? Son muchas empresas, cada una sobre el total de ese mercado es muy, pero muy chiquitita, con lo cual no tiene poder de fijación de precio. En cuanto a la diferenciación de los bienes producidos, decimos que en competencia perfecta hay un bien homogéneo, es decir, no hay diferenciación de productos, como puede ser, por ejemplo, los zapatos, donde está Ricky Sarkani, donde hay otra tienda que por ahí es conocida, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de la soja, son 2 granos de soja o 3, y eso se comercializa a nivel internacional. Entonces podemos hablar prácticamente de un producto homogéneo, ¿está bien? Bueno, en cuanto a la capacidad de fijar precios, ya lo dije anteriormente, en competencia perfecta no hay capacidad de fijar precio, ¿eh? Porque las empresas son muy chiquitas sobre el total del mercado, y luego no existen barreras a la entrada ni a la salida en competencia perfecta, ¿está bien? Entonces hoy vamos a entrar a analizar monopolio, y vamos a ver que eso ya empieza a cambiar, ¿no? Bueno, características de los mercados competitivos. Que tenía que ver con la competencia perfecta, con elevado número de oferentes y demandantes. De vuelta, el producto es homogéneo, la empresa es precio aceptante, decimos, porque no tiene poder para fijar precio, tiene que aceptar el precio del mercado. ¿Y cómo es ese precio del mercado en competencia perfecta? ¿Cómo me habías dicho que era? ¿Hay varios precios en competencia perfecta? No, hay uno solo. Hay uno solo, exacto. Espero que tengo acá un compañero. No sé si entró, a ver. Claro, hay uno solo. Sí. Esperen que le paso al compañero acá el link. A ver. Ya pude ingresar, profe, muchas gracias. Ah, bueno, genial, ahí está, justo te estaba. Tengo varios mensajes, justo. Bueno. Bueno, entonces habíamos dicho esto, ¿no? Que era un producto es homogéneo, la empresa es precio aceptante, la información es perfecta, quiere decir que todo el mundo conoce la información, ¿eh? En el mercado lo que está pasando, nadie se guarda información. Bueno, parece algo tonto, pero es medio complicado, a veces los mercados esconden la información de las empresas. ¿Bien? Entonces, bueno, el supuesto de esta información perfecta es un supuesto fuerte. Hay una libertad de entrada y salida de empresas. Y luego habíamos dicho esto, ¿no? Que acá tienen la ecuación, que el ingreso medio, ¿se acuerdan que lo habíamos hecho en clase? Es igual a precio por cantidad dividido a cantidad, y eso obviamente es igual al precio. Habíamos visto este ejemplo, donde tenemos que en un precio de 13 no se vendía nada, pero cuando el precio bajaba a 12, se vendían todas las unidades, una unidad, 2, 3, todas al precio de 2. Y ahí habíamos visto el concepto de ingreso total, donde el concepto de ingreso total es precio por cantidad. Y bueno, haciendo precio por cantidad obteníamos el ingreso total. Entonces 12 por 1 es 12, 12 por 12 es 24, ¿no? Así sucesivamente. Y luego aplicamos el ingreso marginal, el concepto de ingreso marginal, que era, bueno,
era el ingreso total, cuánto variaba ante una unidad más del ingreso total. Entonces, de 0 a una unidad más, varían 12. Tenías nada, ahora tenés 12, queda 12. De 24, cuando tenés 2 unidades, pasás de 2 unidades a 1, también varía en 12. Y vemos que el ingreso marginal para todos los niveles del ingreso total siempre es igual al ingreso marginal, que es 12. ¿Está bien? Por lo cual, en competencia perfecta, el precio es igual al ingreso marginal y el ingreso marginal es igual también al costo marginal. ¿Está bien? Entonces, la principal, esto, anótenlo, no sé si lo recalqué la semana pasada, la principal condición para maximizar beneficios es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, lo que ustedes tienen ahí en pantallita. ¿Está bien? ¿Por qué? Lo que me ingresa, piensen en esto, lo que me ingresa marginalmente iguala al costo marginal que tengo. Cuando ello se iguala, entonces ahí obtengo el máximo beneficio posible. En competencia perfecta, ese punto de igualación es igual justamente al precio. ¿Está bien? Y por otra parte, como habían visto, pero principalmente esto recuerden, el ingreso marginal igual al costo marginal, maximiza el beneficio y es igual al precio. Habíamos visto que justamente en este punto también, además, el precio también es igual al ingreso medio, ¿está bien? Pero lo importante es el concepto donde el ingreso marginal igual al costo marginal, principalmente lo que vamos a ver hoy. Y luego habíamos hablado también de los beneficios, que pueden ser beneficios normales. Primero, ¿qué era el beneficio? El beneficio es la diferencia entre el ingreso y el costo, ¿está bien? Entonces, había 3 niveles de beneficio, pueden ser normales, que son mayores que 0, nulos igual a 0, y pérdidas, es decir, beneficios que son negativos, ¿está bien? Entonces, lo que nos puede interesar es un poco analizar, bueno, si en pérdida aún a la empresa le conviene o no seguir produciendo, y eso habíamos visto que sí, que había hasta cierto punto donde aún teniendo pérdidas a la empresa le convenía producir. ¿Por qué? Porque achicaba la pérdida, ¿está bien? Pero después de cierto nivel ya no le convenía producir, le convenía directamente cerrar. Entonces esta es otra cuestión importante a tener en cuenta, ¿no? Porque por ahí la contestación de algunos de ustedes fue, no, si tengo pérdidas, cierro. No, si tenés pérdida, aún teniendo pérdidas, a la empresa le conviene producir. ¿Por qué? Porque achica parte de esa pérdida, ¿está bien? Eso lo vamos a ver un ratito, de vuelta. Entonces lo importante acá es ir al concepto de primero, de beneficio. Ahí tienen la ecuación. El beneficio era igual el ingreso total menos el costo total. Y si lo desagregamos, el ingreso total es precio por cantidad. Y el costo total, habíamos dicho que era el costo fijo más el costo variable. ¿Está bien? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta? Aguardame. Esperen que responda un mensajito. ¿Querés un básico que levante? Bueno, tenemos acá la tablita esta que es lo que tienen ustedes en el libro, ¿no? Donde explica la maximización de los beneficios a partir de la competencia perfecta. De vuelta, acá que hacía, bueno, trabajar el ingreso total, el costo total, que son las primeras columnas, sirven de datos. ¿Para qué? Para luego calcular los beneficios, ¿no? Entonces, posiblemente ustedes estén pensando a ustedes, que es lo que seguramente les está preocupando, en el parcial van a tener una columna de ingreso total, otra de costo total, o sea, esos son los datos, y luego seguramente se le va a pedir calcular los beneficios. ¿Qué son los beneficios? Bueno, es el ingreso menos el costo, para cada nivel, ¿no? Para cada nivel, digo, cada nivel es cantidad de kilos en este caso, ¿no? Entonces, para cada nivel de cantidad, van a tener que calcular los beneficios, y luego se le va a pedir seguramente calcular el ingreso marginal, ¿está bien?
Luego habrá otra columna de costo marginal. Y luego tenemos la variación de los beneficios, que sería como el beneficio marginal. No sé por qué le pusieron variación. ¿Está bien? Entonces, bueno, a partir de lo que ya vimos anteriormente, pueden calcular cada una de esas 4 columnas, donde sacamos los beneficios, el ingreso marginal, el costo marginal, y luego la variación de los beneficios, que acá lo pone como ingreso marginal menos costo marginal. Creo que en realidad también surge como diferencia entre beneficios, ¿no? De menos 6 a 2 tenemos 8 de variación, ¿no? Y si lo hacen con el costo marginal, ingreso marginal menos el costo marginal sería 12 menos 4, también les da 8. ¿Está bien? No sé si se dan cuenta. Por lo tanto, esta última columna lo pueden hacer como variación de los beneficios o directamente como ingreso marginal menos costo marginal. De las dos formas le tiene que dar igual. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Alguna duda? No, ¿Alguna profe. duda? No de mi parte. Genial. Bueno, esto decíamos que la empresa, bueno, en el mercado de la competencia perfecta tenés una demanda, una oferta, y tenemos un precio al cual todas las empresas se enfrentan, ¿está bien? Bueno, ese es un precio único, ¿está bien? Todas las empresas se enfrentan a ese precio. Bueno, habíamos visto también, acá, esto se me fue, la curva de costo marginal y la curva de beneficios, ¿está bien? Y en el punto, y esto recuerden y anótenlo si quieren no, anótenlo, el punto donde el precio igual al costo marginal, y donde obviamente ahí es igual al ingreso marginal también, es el puntito en el gráfico de arriba, en ese punto los beneficios también son máximos. O sea, acá abajo tienen la función de beneficio, que tiene esa forma, ¿no? Hay un punto donde maximiza el beneficio, que justo en el punto, o en las cantidades, donde el precio es igual al ingreso marginal. Bueno, anoten, ahora nosotros tomo un mensajero. Bueno. Luego tenemos la curva del ingreso total y costo total también. La de costo marginal, porque ya habíamos visto recién. La suma de las ofertas, que dijimos que la suma de la oferta de cada una de las empresas es la suma de la oferta total. Lo mismo pasaba con la demanda también. Y luego habíamos visto el corto y el largo plazo, ¿no? Y básicamente acá que veíamos, bueno, lo que veíamos es que en el corto plazo, primero, estamos en una situación de equilibrio, ¿no? Acá, discúlpenme. Acá estamos en el primer gráfico, arriba a la izquierda. Digamos que el costo marginal es igual al costo total medio. Bueno, esa es la situación inicial. Luego, por algún motivo, vamos al grafiquito de abajo, el precio aumenta de peso 0 a peso 1. ¿No ven? Yo sí veo. Entonces, fíjate, tus compañeros lo están viendo, algo te está pasando a vos con la compu, o por ahí tenés baja señal. Bueno, entonces, fíjense, un aumento del precio de peso 0 a peso 1, lo que provoca es un aumento, disculpen, al revés, un aumento de la demanda de D0 a D1 provoca un aumento del precio. ¿Está bien? Entonces, esa es la respuesta a corto plazo, es decir, que un aumento de la demanda a corto plazo provoca un aumento de los precios. Ese aumento de los precios ahora lo que va a hacer es que haya más personas que digan, bueno, mirá, hay una rentabilidad importante, ¿no? Ahí. Entonces, va a haber más empresarios queriendo producir ese producto. Entonces se va a producir ahora, en el otro gráfico, un aumento de la oferta, en el gráfico de acá abajo, ¿no? Un aumento de la oferta, y ese aumento de la oferta que se va a dar en el largo del tiempo, que las empresas, hasta que lleguen, empiecen a producir demás, va a tardar.
Entonces, en el largo plazo, un aumento de la oferta que nuevamente va a tender al precio a su nivel de equilibrio de inicio, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es eso. En competencia perfecta puede haber un rendimiento excepcional por un aumento del precio, que luego va a provocar el ingreso de nuevas empresas. Ese ingreso de nuevas empresas provoca un aumento de la oferta y una caída en el precio del producto. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, y ahí terminamos la filmina de competencia perfecta. Ahora que tengo dos más para ingresar acá. Bueno, hasta acá con la clase ya de la clase pasada y esta clase de hoy, competencia perfecta, los tienen que tener recontra que te sabido, obviamente que los tienen que leer, los tienen que asimilar ustedes, pero básicamente el tema ya estaría, ¿está bien? ¿Qué es lo importante? Bueno, todo, ¿está bien? Entonces, repasen, relean, seguramente ahora en la semana vamos a dar un trabajo práctico para que lo hagan. Entonces, uno de los mercados más importantes, el de competencia perfecta, ya estaría cerrado. Ahora vamos con monopolio, ¿está bien? Y bueno, ¿qué es importante de monopolio? Bueno, primero, en competencia perfecta dijimos que había muchas empresas, muchos oferentes. Ahora vamos al otro caso extremo, donde hay un solo oferente, ¿está bien? Ese solo oferente, imagínense ustedes con el poder de vender un solo producto. Y bueno, ¿qué van a hacer? Van a poner el precio al precio que ustedes quieren. Y básicamente el monopolio hace eso, ¿está bien? Va a poner el precio a lo que se le ocurra. Entonces, fíjense que con respecto al precio de competencia perfecta, va a estar muy por encima. ¿Y que le va a dar una mayor rentabilidad? Entonces, de alguna manera se va a poder diferenciar de ese precio. Entonces, por ahí, para alguien que está analizando este mercado, lo que le puede interesar es decir, bueno, mira, ¿en qué grado te estás diferenciando de ese precio del de competencia perfecta? ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es ese grado o ese margen que tenés? ¿Es mucho, es poco? ¿Está bien? Si supongamos que una empresa coloca el precio por encima del 5 o del 7% de lo que sería en competencia perfecta, vamos a decir que tiene un bajo nivel de monopolio, porque en realidad no está imponiendo mucho. ¿Está bien? Ahora, una empresa que pone el precio por arriba del de competencia perfecta en un 100%, es decir, duplica el precio, claramente tiene un peso importante. ¿Está bien? Entonces tiene un grado de diferenciación del precio importante. Entonces está haciendo, digamos, ese indicador nos puede decir, bueno, mirá, en términos monopolísticos, tiene un peso importante o un bajo peso, ¿no? No incide tanto. Entonces podríamos por ahí en algunas empresas, sin que ser que llegue a una sola, supongamos que hay empresas en un sector donde hay 5 o 6 empresas, también podemos analizar el mismo concepto, y esto ya lo estoy usando para la próxima clase de oligopolio. Decir, bueno, mirá, si el precio se dista mucho del que sería de competencia perfecta, ¿no? Eso me puede decir si estoy en un oligopolio o estoy en un monopolio, ¿está bien? En la medida que el precio se diferencie más, voy a estar más cerca de un monopolio, de uno solo, y en la medida que se achique un poco menos, voy a estar más en una idea de oligopolio, ¿está bien? Donde hay 4 o 5 empresas que se pueden poner de acuerdo y llevar el precio por encima de la competencia perfecta. En la medida que el precio esté más cerca de la competencia perfecta, no hay diferenciación, ¿está bien? Entonces no están haciendo uso de su poder de mercado. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea? ¿Quedó claro? Sí, sí. Yo, profe, no entendí. ¿El monopolio va a fijar el precio dependiendo la competencia? No entendí eso. ¿Se relaciona con la competencia perfecta? No entendí eso, perdón. Claro, imagínate que vos estás en un mercado de competencia perfecta y ponele que sea el precio del pan, ¿no? Y el precio del pan son 100 pesos, por poner un precio. ¿Está bien? Pero ahora vas a otro país y al pan lo produce, en vez de muchas empresas, lo produce una sola empresa. ¿Está bien? Supongamos que tiene las mismas condiciones que el otro país, todo lo mismo. Y el precio del pan es de 150. ¿Está bien?
en cuanto se está apropiando de más esa empresa en términos de precio. Esos 50 que estaría como cobrando de más, Estaría como un supuestamente. 50% por demás, ¿está bien? Claro. Entonces, sin saber vos por ahí mucho acerca de cómo es la situación de cada sector, podés decir, bueno, mirá, ¿están haciendo uso de su capacidad porque son únicos oferentes estas empresas en determinado mercado? Y bueno, ¿qué tomo con referencia? Bueno, tomar como referencia, teóricamente, un precio que sería de competencia perfecta. Bueno, si estamos en competencia perfecta, ¿cuál sería el precio? Bueno, el precio sería de tanto. Bueno, ¿cuánto más se están por encima del precio está este sector con 4 o 5 empresas? ¿Está bien? Entonces lo que vamos a decir, bueno, mirá, están ejerciendo un poder de mercado bastante importante, están un 40% por encima, están un 100% por encima del precio de competencia perfecta, ¿está bien? Entonces lo que te digo, mirá, de alguna manera eso es un indicador que nos puede decir que las empresas están haciendo uso de su peso en el mercado para poder fijar precio, ¿está bien? No sé si ahora me entendés. Sí, 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 clarísimo. Muchas gracias, entendí. Bueno, entonces, básicamente el monopolio es importante eso, ¿está bien? Y lo que vamos a ver es que acá ahora se empieza a diferenciar las cuestiones que parecían antes que eran todas iguales, en competencia perfecta, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, y eso era igual al precio, el ingreso medio, todo. Bueno, ahora empezamos a encontrar diferencias, y lo que básicamente tenemos que empezar a entender es eso, ¿no? Donde también el monopolio de alguna manera puede llegar a tener pérdidas, no es lo general. Lo general es que el monopolio tenga, porque tiene este poder de fijar precio, de tener grandes ganancias. Pero ¿cuándo puede tener pérdida un monopolio? ¿Cómo se imaginan que puede tener pérdida un monopolio? Primero, imaginemos un ejemplo de monopolio. Cuando aparece otro mercado que le haga competencia, digamos. AISA, por ejemplo, es... AISA es uno, muy bien. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cuándo una empresa como AISA o Edener pueden llegar a tener pérdidas? Cuando los precios son muy bajos. ¿Y por qué los precios serían muy bajos para un monopolio si el monopolio tiene el poder de imponer el precio? Por un control de precios. Exacto, este es un argentino, esto en otro lugar del mundo no lo entienden, pero ustedes lo entienden claramente. Por un control de precio, ¿quién va a imponer el control de precio? El gobierno, el Estado. El gobierno, ¿no? Entonces, lo que puede suceder en los monopolios, principalmente aquellos que ofrecen bienes públicos, es que el gobierno está regulando, ¿está bien? Entonces, el precio quede muy bajo y vayan a pérdida, ¿está bien? Esa sería una situación. Por lo general no es lo habitual, por lo general los monopolios tienen ganancias, ¿está bien? Pero puede ser que estén altamente regulados y que en algún momento se encuentren a pérdida, ¿está bien? Obviamente que el monopolio no se va a quedar de brazos cruzados, va a empezar a exigir que aumento de tarifas, ¿está bien? Es algo que ustedes también ya conocen. Che, regularizame la tarifa porque voy a pérdida, ¿está bien? Y ya saben todo lo que viene, caños rotos, corte de luz, ¿no? Bueno, todo eso, ¿por qué? Porque el monopolio no hace inversiones, ¿está bien? Entonces, hay situaciones en las cuales puede haber pérdida, tiene que ver con eso. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, sí, Bien. pero... Bueno, ahora vamos entonces a monopolio. Aguárdame un segundito. Tengo un problema para abrir los archivos acá.
¿Ahí están viendo la filmina de Monopolio? Yo no No, veo nada. profe. ¿No? No, 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 no. profe. A ver ahora. Ahora sí. Sí, sí. Ah, bien. Sí. Buenísimo. Bueno, esto ya fíjense si la... Hoy creo que les habilité ya la parte de Monopolio y competencia perfecta. A ver, revisen por las dudas alguno. Sí, No sé si profe. la pudieron descargar a la filmina, sí. Sí. Sí, sí, se puede, se puede. Hagamos esto. Bueno, entramos ya en la otra competencia perfecta, ¿no? Entonces, en estas clases ahora que vienen, lo que vamos a ver es competencia imperfecta. ¿Y qué nos entra en competencia imperfecta en términos del libro? Bueno, va a entrar básicamente monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Es decir, todo lo que no es competencia imperfecta es competencia imperfecta. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Bueno, entiendo que se entendió. Entonces decimos que un mercado de competencia perfecta existe cuando las empresas que lo integran tienen la capacidad de influir en el precio del mercado actuando individualmente. ¿Está bien? Entonces, básicamente la competencia perfecta tiene que ver eso, con empresas que tienen poder para influir en el precio del mercado. La causa de imperfección en los mercados, dice, son dos los factores que suelen impedir que se incorporen a la industria un número elevado de empresas y que en consecuencia originan la aparición de imperfección en los mercados. Por un lado, la diferenciación en los costos de producción y las barreras a la entrada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Barreras a la entrada tiene que ver, por ejemplo, con los oligopolios, que es el caso que yo les di el otro día, que si alguien quería distribuir energía en zona norte de la provincia de Buenos Aires o en zona sur, no lo va a poder hacer porque hay una ley que dice que está ese mercado guardado para Edenor y para Edesur. ¿Está bien? Y es una barrera a la entrada. Diferenciación en los costos de producción. Bueno, si alguien quiere producir Coca-Cola, una gaseosa similar, seguramente le va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque Coca-Cola tiene un nivel de producción tan importante y tiene toda una logística de distribución que es muy difícil entrar en ese mercado por costos. ¿Está bien? O sea, tenés que ser muy grosso y muy bueno, y eso es muy difícil cuando ya ese mercado se divide prácticamente, como sabemos, Coca-Cola, Pepsi, y por ahí algunas otras marcas nacionales que han entrado, ¿está bien? Pero tenés que entrar por costos, se hace muy complicado. Entonces hay distintos niveles o sectores en los cuales ingresar ingresar es difícil ya por la cuestión de poder competir en costos, ¿está bien? Dice, la Profe, diferencia en los costos... hay Sí. un chico que está pidiendo si lo acepta. A ver. Ahí estamos. Bien. Gracias, vayan avisándome cualquier cosa. Bueno, la diferenciación en los costos de producción. Dice, la estructura de costos y la tecnología son los factores determinantes del número de empresas que pueden soportar una industria y las dimensiones que éstas pueden tener. Más concretamente, pueden afirmarse que la existencia de economías a escalas es el factor clave para determinar el número de empresas que integran una industria. Cuando hay economía de escala o costes decrecientes, el mercado estará integrado por un número reducido de empresas, ya que las grandes empresas producen unos niveles de costos significativamente inferiores a las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, acá hay un concepto nuevo para ustedes que tiene que ver con el de economías de escala, ¿está bien? ¿Qué son las economías de escala? Bueno, son aquellas empresas que logran producir a una gran escala, ¿está bien? Y obviamente, primero tienen costos muy bajos, y si aumentan esa escala, obviamente decimos que tienen rendimientos o costos decrecientes, ¿está bien?
Es decir, que a medida que se va aumentando la escala, los costos se reducen. Estas escalas pueden crecer a tal punto donde para un nuevo jugador ingresar a ese mercado le sea prácticamente imposible, ¿está bien? Barreras a la entrada, dice, bueno, en una industria son factores que limitan la entrada de nuevas empresas en una industria, de forma que cuando son altas, la industria tendrá pocas empresas y escasas presiones para competir. Las economías de escalas suelen considerarse uno de los tipos más frecuentes de barreras a la entrada, ya que no todas las empresas tienen los recursos suficientes para alcanzar un gran tamaño. Otros factores que dificultan la entrada de competidores son restricciones legales, la diferenciación del producto y 3, los elevados costos de entrada. Mercado de competencia imperfecta. Bueno, ya dije, tenemos el monopolio, que es el caso extremo de la competencia imperfecta, y se caracteriza porque hay un único vendedor que controla la industria. Luego tenemos el oligopolio, dice, este mercado se caracteriza porque hay pocos vendedores, de forma que cada empresa puede influir en el precio del mercado y en la conducta de sus competidores. Y por último, tenemos la competencia monopolística. Cuidado que esta a veces se confunde con competencia perfecta. Dice, este tipo de mercado surge cuando un gran número de vendedores produce bienes diferenciados, en el sentido de que sus características importantes varían. Esta estructura de mercado se parece a la competencia perfecta, en que hay muchos vendedores, ninguno de los cuales posee una gran cuota de mercado, pero se diferencia de la competencia perfecta en que los productos que ofertan las distintas empresas no son idénticos, ¿no? Bueno, un caso que yo creo que ya les mencioné es el caso de los zapatos, ¿no? Si vemos Ricky Sarkany, vemos otras empresas que están en un nivel más alto, digamos, para la sociedad, vemos que venden el mismo producto, que es un zapato, pero comienzan a diferenciarse, ¿no? Y se da mucho en todo lo que es modas, principalmente. Entonces, si bien esos productores no producen a gran escala, porque Ricky Sarkany no produce, no veo que produzca más de 1000 pares por día, ¿está bien? No produce a gran escala, pero produce un producto diferenciado y eso le permite imponer un precio distinto al que sería el precio del mercado. ¿Se entendió? ¿Fui claro o hay alguna duda? Sí, pero para entender bien, monopolio podría ser, por ejemplo, AISA, oligopolio, Coca-Cola, había dicho, ¿no? Puede ser Coca-Cola, o un caso más emblemático es el de las empresas de aerolíneas, ¿está bien? Aerolíneas argentinas, no todas las que encontramos ahí. Son un ejemplo, son 5 o 6 por ahí, ¿está bien? Claro, y la competencia monopolística no es que es una empresa en sí, sino, sí, podríamos decir que es una empresa, pero pasa, por ejemplo, cuando las zapatillas Adidas, que sale esa marca que son Samba, que están de moda, y venden, no sé, las encontrás en Flores a unos precios mucho más bajos, pero en vez de tener 3 rayitas, tienen 2 rayitas y son parecidos, pero mantienen el modelo de esa moda, digamos. A eso se hace referencia porque no termino de entender bien eso, la competencia. No, la competencia monopolística es, primero, hay muchos vendedores, ¿está bien? Pero tiene un producto diferenciado todos se diferencian en el producto. Lo que vamos a estar diciendo creo que es que alguien está recopiando el producto de otro, más o menos, ¿está bien? Acá es al contrario, ¿no? Cada productor ofrece un producto diferenciado, ¿está bien? Entonces, puede ser, o si querés aún más reducido, algo más chiquito, en temas de cartera, que ustedes por ahí conocen las marcas, ¿está bien? Cada cartera tiene su peculiaridad, ¿está bien? Entonces impone un precio distinto. Entonces, podemos pensar por ahí, Adidas, son empresas enormes a nivel internacional, ¿está bien? Oye, algo más chiquitito, como puede ser el mercado de carteras, ¿está bien? O el tema de indumentaria, diseño de indumentaria, son sectores donde, mira, se diferencian porque alguno hace un tipo de moda, otra cosa, innova con algo, y logran diferenciarse en el precio, ¿está bien? Y cuidado, son muchos vendedores, pero con un producto diferenciado.
En competencia perfecta era muchos vendedores, pero con un producto homogéneo. ¿Está bien? ¿Quedó Ok, claro? ok, entiendo, sí, gracias, profe. Ahora. Bueno, concepto y carácter general de monopolio. Dice, el caso extremo de la competencia imperfecta es el monopolio. ¿Está bien? ¿Por qué es el carácter extremo? Porque vos podés pasar de la competencia monopolística, dijimos que hay muchos vendedores, pero con productos diferenciados. Luego tenemos el oligopolio. En el oligopolio son 5 o 6 vendedores. ¿Vale? Y luego el caso extremo, decimos que es el monopolio donde hay un solo productor. ¿Está bien? Entonces dice, un monopolista es el único vendedor de un determinado bien o servicio en un mercado al que no es posible la entrada de otros competidores. Y si una empresa tiene poder de monopolio o poder de mercado, si puede incrementar el precio de su producto reduciendo su propia producción, ¿no? Entonces, fíjense, ahora se le agrega más, ¿no? Yo hasta ahora le había dicho que el monopolio imponía su precio. Pero ahora dice, mira, una empresa tiene poder de monopolio de mercado si puede incrementar el precio reduciendo su producción. ¿Está bien? ¿Qué hace? Bueno, coloca menos oferta y aumenta el precio. ¿Está bien? Entonces, prácticamente lo único que puede hacer eso es un monopolio. Che, produzco menos y me voy a tener el precio más alto. ¿Está bien? Me conviene producir más. Me conviene producir menos y subir el precio. Gano más por ese aumento de precio por la variación en las cantidades que va a vender a un menor precio. ¿Quedó claro? ¿Eso es por un tema de que ofrece algo más exclusivo? No, es porque, claro, bueno, la exclusividad tiene que ver con que es el único, ¿está bien? Él es el único que está ofreciendo. No sé si a eso entendemos por exclusividad. O sea, acá no es que tiene un producto diferenciado del resto, no. Acá es el único que vende, ¿está bien? Y su exclusividad, el ser el único, le permite poner el precio al precio que él quiere de alguna manera. No sé si yo soy claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces, ahora vamos a ver, los gobiernos tratan de regular los monopolios. ¿Para qué? Para que no se pasen de rosca, ¿está bien? La mayoría de donde hay monopolios los dejan porque para poder ese servicio hay que poner una inversión importante, por ejemplo, para distribuir toda la energía de la zona sur de la provincia, ¿está bien? Bueno, entonces decimos, mirá, que haya un solo oferente que busque toda la inversión necesaria, que la ponga, y bueno, le damos la concesión de la distribución de energía por X cantidad de años, ¿está bien? No podemos tener muchos oferentes ahí porque la empresa, esa rama, esa industria, la única forma de hacerlo es de esa manera, ¿está bien? Entonces, bueno, se deja que haya un monopolio y el gobierno trata, algunos gobiernos, otros no, depende de la cuestión ideológica, ustedes saben cómo es esto, tratan de regularlo, ¿está bien? Decir, bueno, mira, hasta cierto punto el precio acá está bien, o bajarlo, ¿está bien? Y a veces se pasan de regulación también. Bueno, causas que explican la aparición de un monopolio. Uno, un control exclusivo de un factor productivo. Entonces, no sé, podemos pensar a nivel más chiquito en un municipio que, no sé, que justamente tiene una cantera de cemento y, bueno, se le da a una empresa para que produzca y explote el cemento de esa cantera, ¿está bien? Dos, la condición de una patente. Entonces, ahí también puede haber un monopolio. Tres, el control estatal de la oferta de determinados servicios, que son los que más conocemos, como por ejemplo el correo, ferrocarril, subterráneo, etc. Todos esos son monopolios. Y la existencia de un monopolio natural. Dice, monopolio natural surge cuando una empresa puede ofrecer un bien o un servicio a todo un mercado con menos costos que dos o más empresas, ¿no? Bueno, eso es un caso muy particular de monopolio. Bueno, la cuestión importante del monopolio es como la competencia perfecta. Bueno, ¿cuándo producir y a qué precio producir? Bueno, en competencia perfecta, si bien la pregunta está y existe, en realidad se autodetermina, porque ¿a qué precio producir? Bueno, a precio de mercado. ¿Y cuándo producir? Bueno, cuando vos quieras te lo va a comprar el mercado, no va a haber problema. ¿Y cuánto? Bueno, lo que vos puedas ofrecer. Y recuerden que en competencia perfecta, todo lo que pueda ofrecer una empresa es prácticamente muy chiquitito comparado con todo el sector, ¿está bien? Acá, en cambio, el monopolio va a producir para todo el sector y el precio lo va a decidir él. Entonces, si vamos a analizar
como decía la empresa monopolística, la cantidad que va a producir y el precio que va a cobrar. ¿Está bien? Entonces acá el monopolio, de vuelta, va a decir primero a qué cantidad, cuántas cantidades desea producir, y luego a qué precio va a cobrar su producto. Dice, a diferencia de lo que ocurría en la empresa competitiva, que era precio aceptante, la empresa monopolística tiene capacidad para influir en el precio de su producto. Recuérdese que todas las empresas que operan en el mercado de competencia imperfecta se enfrentan a una curva de demanda que tiene pendiente negativa, lo que supone una diferencia fundamental frente a la empresa competitiva. Es decir, como vimos en el capítulo anterior, la empresa competitiva se enfrenta a una curva de demanda que es una línea recta horizontal al nivel de la empresa de mercado. A ese precio la empresa competitiva puede vender todo lo que desee. Un monopolio, sin embargo, va a ser el único productor en su mercado, su curva de demanda es la curva de demanda de mercado y lógicamente tiene pendiente negativa. El monopolista se puede mover a lo largo de la curva de demanda, puede subir el precio de su producto, pero los consumidores comprarán menos. Si opta por reducir la cantidad que produce, el precio de su producto subirá. Un monopolista preferiría, si se resultase posible, cobrar un precio alto y vender una gran cantidad a ese elevado precio. Pero la curva de demanda limita la capacidad del monopolio para beneficiarse de su poder de mercado. Entonces, solo puede elegir puntos a lo largo de la curva de demanda, ¿no? Y esto es lo más importante. Primero, si quieren anoten, solamente va a poder elegir en qué punto producir, va a ser un punto que esté sobre la curva de demanda del monopolio. ¿Está bien? Entonces, uno, ¿dónde va a producir? Bueno, en un punto sobre la curva de demanda. Pero no de aquellos que están situados por fuera de ellas. La pregunta dice la siguiente: ¿qué punto de su curva de demanda elegiría? La respuesta a esta pregunta es aquella cantidad que maximice su beneficio. Entonces, segundo punto, bueno, ¿dónde maximiza beneficios el monopolio? Dice, lo que implica que debemos tener en cuenta los ingresos y los costos. Concretamente, el ingreso marginal y el costo marginal. Entonces, ya para ir adelantándome, ¿dónde va a maximizar el monopolio? Bueno, va a maximizar en aquel punto donde el ingreso marginal siga igual al costo marginal. ¿Está bien? Y la misma condición que tenía también para la competencia perfecta. Pero a diferencia de la competencia perfecta, acá el precio no va a ser igual a ese punto. Recuerden, en competencia perfecta decíamos que maximizaba donde el ingreso marginal era igual al costo marginal, y en ese punto el ingreso marginal y el costo marginal también era igual al precio. Bueno, ahora eso acá se va a romper. El ingreso marginal y el costo marginal se van a igualar a un nivel por debajo de lo que va a estar el precio. ¿Está bien? Y eso va a ser lo que le va a dar al monopolio capacidad o mayor nivel de ganancia. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se va a romper ahora. Entonces recuerden, primero va a producir un punto sobre la curva de demanda. Segundo, va a maximizar donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Me adelanté un poquito acá. Bueno. Bueno, van a entrar acá. Fíjense, acá es la curva de demanda, tienen la curva de demanda del monopolio, ¿no? La naranja que está bien arriba. Hay otra naranjita más suavecita que es el ingreso marginal, y luego tiene el costo marginal. ¿Está bien? Bueno, fíjense, el precio competitivo, el precio de competencia perfecta sería el punto E. ¿Por qué decimos que sería ese el precio? Bueno, sería el punto donde el costo marginal iguala a la demanda. ¿Está bien? En competencia perfecta la demanda es igual al ingreso marginal también. Pero acá en monopolio el ingreso marginal se va a diferenciar y va a estar por debajo de la curva de ingreso marginal. Entonces, el punto donde el costo marginal
igual al costo marginal, va a ser el punto, las cantidades, donde el monopolio maximiza el beneficio. Eso va a ser un precio más alto que el precio de competencia perfecta. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Yo por ahí, profe, lo que es la última parte, Sí. ¿puede repetir? Dijo, si el costo marginal iguala el ingreso marginal. Claro, es igual que en competencia perfecta. Se maximizan beneficios cuando el ingreso marginal iguala el costo marginal. ¿Está bien? A diferencia del de competencia perfecta, en competencia perfecta dijimos que en ese punto, eso también, el ingreso marginal también iba a igualar el precio. Bueno, ahora se va a romper eso. ¿Está bien? No va a ser igual el precio. ¿Dónde va a igualar? Bueno, va a igualar donde el costo marginal iguala el ingreso marginal, que es el punto A. ¿Está bien? ¿Lo estás viendo ahí? Sí, sí. Pero fíjate que ahora el precio está por encima del punto A. ¿Está bien? El precio monopolístico va a ser el punto B. En cambio, en competencia perfecta, el precio es el punto donde el costo marginal iguala la demanda. ¿Está bien? En competencia perfecta, la demanda y el ingreso marginal eran iguales. Bueno, ahora no. Ahora el ingreso marginal se va a diferenciar de la demanda en el monopolio, y donde el ingreso marginal iguala el costo marginal, esas van a ser las cantidades donde el monopolio maximiza. Ahí tengo, primero eso, donde iguala, me va a determinar las cantidades, donde va a maximizar que el beneficio. ¿A qué precio? Bueno, al precio que marca la demanda. ¿Está bien? Un punto sobre la demanda. Entonces, claramente acá estamos viendo que en un mercado monopolístico, el precio debería ser mucho más alto que al precio de competencia perfecta, y ese precio va a requerir menos cantidades transadas en el mercado. ¿Está bien? Es decir, el precio de competencia perfecta sería, o el punto de equilibrio de competencia perfecta sería una situación en la cual se venden más cantidades que en el monopolio, o se transan más cantidades en el monopolio, y a un menor precio que en el monopolio. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, ahí entendí, profe. Gracias. No. Bueno, ahora voy por atrás y vamos al ejemplo. Bueno, acá el libro, de vuelta, le da las cantidades, le da el ingreso, el ingreso medio, el ingreso total, y luego calculan el ingreso marginal, ¿no? Bueno, con estos datos lo que hizo fue construir el cuadrito que teníamos acá atrás. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, básicamente, si nosotros trabajamos con el ingreso marginal, el ingreso total, podemos encontrar, dice, como puede observarse, el ingreso total alcanza su máximo cuando la cantidad demandada es de 4 kW por hora. En este punto el ingreso marginal es 0. En los niveles de producción inferiores al máximo del ingreso total, el ingreso marginal es positivo, y en los niveles de producción superiores es negativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, mirá, ¿dónde va a maximizar? Bueno, cuando las cantidades, cuando vende pocas cantidades, tiene un ingreso mayor, ¿está bien? Un ingreso marginal positivo, es decir, tiene ganancia. En la medida que produce más, o que produce por encima de los 4 kW por hora, tiene un ingreso marginal negativo. Entonces, ahí no va a producir el monopolio, ¿está bien? Dice, de vuelta, ¿no? Aunque tanto las empresas competitivas como los monopolistas, la regla de maximización de beneficio es ingreso marginal igual al costo marginal, hay una importante diferencia, dice. El ingreso marginal de una empresa competitiva es igual al precio. Mientras que en el monopolio, el ingreso marginal es una cantidad menor que el precio. Esquemáticamente, la regla de maximización del beneficio de una empresa competitiva y otra monopolística se expresa como la siguiente. En la empresa competitiva, habíamos dicho, de vuelta, vuelvo a repetir, el precio es igual al ingreso marginal y esto es igual al costo marginal. En el monopolio, el precio va a ser mayor al punto donde el ingreso marginal iguale al costo
marginal. ¿Quedó claro esas dos situaciones en una y en otra? Sí, profe. Le quedan 3 minutos a la reunión, figura que se está por cortar. Entramos al Bueno, mismo. volvemos a entrar al mismo meet, aunque ya estamos casi terminando, pero volvemos a entrar, ¿está bien? Ok. Bueno, vamos a seguir adelantando. Bueno, entonces quiero empezar a mostrar ahora qué es lo importante por ahí para que no se mareen tanto en este tema. Yo les dije que había una situación en la cual podía haber pérdidas, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver, lo que va a denotar ahora, si hay pérdidas o ganancias, es incorporar al gráfico la curva de costo total medio. ¿Está bien? Entonces, la curva de costo total medio me va a decir como, bueno, el costo promedio que tengo. El costo total medio es eso, también el costo promedio que tengo por las unidades producidas. Entonces, yo voy a ampliar un poquito acá. A ver. Fíjense acá, ¿no? Este es el mismo, el gráfico A es el mismo que el que yo les mostré antes. Tenemos la curva de demanda, la curva de ingreso marginal. Fíjese que acá el ingreso marginal y el costo marginal se cruzan, es decir, se igualan. Eso marca las cantidades que va a ofrecer el monopolio. Y si seguimos para arriba, nos va a marcar el precio donde logra la intersección con la demanda, ¿no? Entonces, si la curva de costo total cruza ahí donde está, nosotros tenemos que todo el rectángulo ese son beneficios, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Que donde está el costo, hasta ahí tengo costo. De ahí para arriba son todos beneficios. ¿Se entendió ahí? ¿Quedó claro? Entonces, todo lo que voy a obtener es el costo total, quiere decir que ahí empiezo a cubrir todo el costo total. A un valor o un nivel de precio más bajo que el precio marcado. Entonces la diferencia entre la curva de costo total y el precio me da los